Aguacatawat tapepechol. El injerto de árbol de aguacate. Para que se dé bonito desde plantas chiquitas, hay que fertilizarlos con abono natural como desperdicios de cocina. Aquí tenemos naranja, lima, manzana y desperdicios de cocina. El exhibiado que tira el caldito le ayuda a nuestra planta y de esa manera produce bonito. Aquí se le metió una variedad muy bonita que es el Hass, y también tenemos de esta variedad, es más lisa. Se ve la diferencia aquí de estos aguacates, son injertos. Aquí voy a quitar este alambrado, la jaula, para que no estorbe, y la plantita ya va a producir dinero y comida, pero de buena variedad, ya que cuando es natural es más sencillo y no lo hacemos caso, pero cuando es bueno se vende a buen precio y muy sabrosos, de buen tamaño. Son injertos, yo mismo los injerté. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde sus bonitos ranchos. Muchas felicidades, mi bonita gente, y trabajar es felicidad, es medicina. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez con todo gusto por aquí, desde sus ranchos. Y aquí llevo aguacates, chirimoyas, y también aquí se puede cortar ya el aguacate para que no esté cargando la planta, y los demás pues que desarrollen otro poquito más. Felicidades, felicidades desde los huertos del profesor Fernando Rivera Gómez. Bonita gente de todo el mundo, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez, deseándoles que la estén pasando excelente con su bonita y valiosa familia. Muchas felicidades, bonita gente de todo el mundo, y trabajar es en todo tiempo lo mejor. Muchas gracias. Ahorita es muy tempranito, pero pues al ratito voy a fertilizar las plantas, pero nunca se nos olvide que el abono natural es efectivo. También nitrofosca, que en este momento voy a mostrar, porque no debe de faltar en nuestro auto algunas herramientas y también productos que conviene, porque de esa manera se ayuda a uno. A mí me gusta sembrar diferentes tipos de plantas, aquí se muestra, y no falta el fertilizante. Aquí lo ando trayendo para que al momento que yo quiera trabajar ya se utilice. Aquí está el fertilizante. Hay que andar trayendo nuestra herramienta como pinza, tijera, el serrote de poda, el machete, también el zapato. Hay que cambiárnoslos por botas, porque cuando es barrial así quedan. Voy a mostrar un poquito más de algunas plantas que tengo. Aquí se llama la curva 0670, pero también conocido como las rosas. Las rosas, para que se compongan, hay que ponerle también abono natural, y esta plantita está muy hermosa, va a producir florecitas. Aquí es un lugar tan maravilloso, colindo con carretera pavimentada que comunica Tetela, Zacapaxtla, Zacapaxtla, Tetela, Cuetzalan, Veracruz, México, y para los aeropuertos. Aquí está la instalación. Aquí tenemos caña de buena variedad, traído de Izúcar de Matamoros, Puebla, y a este se llama en náhuatl tzapot, Iztac tzapot. Iztac tzapot quiere decir Iztac tzapot aguat, planta de zapote blanco. Y hay otro que se llama tzapot en náhuatl, que es la chirimoya, y aquí lo tengo. La chirimoya es diferente, es así, pero la planta ya lo mostré en el video anterior. Así es la chirimoya. Y el zapote
zapote blanco son lisos, que se parecen al aguacate del liso. El aguacate liso es totalmente palpable y pues es bueno platicar, ya que de esa manera aprendemos. Aquí se da la mora de árbol, ahí está la planta, y la zarzamora, que es diferente, tiene espinas. Aquí está la muestra. Se da mucho, aquí es 100% barrial, y esto es la muestra de cómo es el zapote blanco. Es liso. Este es un aguacate, pero lo estoy mostrando para que de esa manera se dé una idea de que el zapote blanco es liso, es verde amarillento, y la planta es así. Aquí le queda mucho porque es un lugar muy productivo. La papatla para los tamales. Aquí se da el cilantro, como dice el refrán: el que siembra cosecha. Ahorita voy a llevar una ramita de cilantro, aunque ya un poco recio, para el pollito, porque esta es la planta de cilantro, y el sereno se ocupa, o la brisa, para que la planta pues desarrolle bonito, y es como su riego. Aquí se da el tejocote. El tejocote se da muy bonito. Se dice en náhuatl texocote, en español tejocote. Muchos no saben y dicen tecojote. No es con C, es jo. La planta de guayaba es así. Son plantas primerizas, plantas chiquitas, pero por primera vez ya va a señalar. Aquí se ve ya para el año que viene. Ahorita ya hay muestra, ya hay guayabitas, pero tengo de diferentes variedades, y lo que quería mostrar es el que se llama en náhuatl texocote. Texocote es una planta muy bonita. Aquí está, vienen bien bonitos. Ya comimos mucho, ya se acabó la primera producción, y esto ya es la que sigue. Estamos a 9 de diciembre de 2025, por aquí viendo el amanecer, donde ya empiezan a cantar los pajarillos. Muchas felicidades, mi bonita gente, y pues así es. Aquí llevando aguacate de diferentes variedades. También es bonito saber trabajar el huerto. Aquí está la muestra, y me llevo una plantita para que llegue yo a la casa y les diga yo que pues se utilice para un menudito de pollito o algo. Hay que llevar algo a casa. Este sirve porque el sabor le da a nuestra comida. Si se dan cuenta, también por ejemplo el pozole le echan como condimento orégano, pero en polvito. Algunos condimentos secos también es bueno. Yo acostumbro, por ejemplo, las plantas de lima, xocotlima en náhuatl, lima en español. Le quito las espinas con tijera para que no se espine uno mucho, y por eso ando trayendo mis herramientas. Muchas felicidades, bonita gente. Aquí hay higo, breva. Es muy bonito conocer del huerto. La caña muy hermosa, de calidad, crece mucho. Ahí arriba hay chayotes, y qué bonito. Así se debe de ver la planta cuando está muy contenta. Pero eso sí,
No le debe de faltar su riego de goteo, su fertilización, su lixiviado. Aquí tengo agüita cerca de la planta. Planta de capulina, hay que blanquearlo para que de esa manera no le agarre algún mal en el tronco. Muchas felicidades y así es el huerto. Tengo diferentes tipos de plantitas. Felicidades, los saluda al profesor Fernando Rivera Gómez. No me echan tapalón y tamachtique Fernando Rivera Gómez. Libus tenamos ya que toca y con eka cuacuita que está que camo tatoquilla que pia tonic que tequis hace calistic tensa cuica sí que más cebas. Nicanik talito tonin ni tateque. Llevo el cilantro y hay que llevar el aguacate, chirimoyas. Tengo muchas plantas. Tengo un lugar que se llama Matisco, viveros Matisco. Tengo planta de aguacate, tengo planta de chayote, de verdura. Tengo 12 variedades. Bugambilia sateno. Otro lugar que se llama Carrizal. Y pues me gusta trabajar, me gusta injertar, porque si no trabajamos no tenemos que comer. Y hay mucha chirimoya, eso se va a estar cortando por mucho tiempo, ya que no nada más es una planta, sino que son varias. Y pues siempre hay que ser humilde, hay que ser sencillo en todo tiempo, porque de esa manera tenemos de comer. Aquí ando trayendo mi garrucha, lazos, cables, talacho, las pinzas, charpe y muchas cosas más, y también loción, porque no debe de faltar también para las visitas, el hilo, agujas, cargador de celular y todo. Hay que andar bien equipado, porque si no le buscamos la forma, no tenemos de comer. Muchas felicidades, mi bonita gente, y les deseo muchas, pero muchas felicidades. Gente de todo el mundo, les deseo lo mejor de lo mejor y que la estén pasando excelente. Aquí, por ejemplo, mostré que llevo hilo, pero también no debe de faltar las agujas. Aquí está la aguja, la gruesa, la de Caneva, y el delgadito. Muchas cosas más, hay que andar preparado, porque en esta vida se necesita la pintura para multiusos nuevo. Tengo más listerines, no nos debe de faltar. También fabuloso, limpia parabrisas, porque cuando sirve y cuando no, ahorita por ejemplo sirve mi carro, pero pues hay que invertirle. Qué bonito es este lugar, carretera pavimentada, es temprano, ya se ve amaneciendo. Es un lugar que se llama Ototzinapan. Este es como flor de muerto del chiquitito, huele bonito. Huele igual que el normal. Tototzinapan quiere decir pájaro sobre el agua. Bonita gente y que la pasen bien.